Hola, soy Luna de Study in Australia TV. Estudiar en Australia es una experiencia entretenida y gratificante para muchos estudiantes internacionales. Para asegurar que tengas un buen comienzo a tu nueva vida en Australia, es importante estar bien preparado. Australia es un país fantástico con una sociedad relajada, segura y multicultural. Tener una mejor comprensión de Australia te ayudará a adaptarse a su cultura, leyes y habitantes durante tu estadía. En este capítulo de Study in Australia TV estaré hablando sobre la historia de Australia y sus orígenes que han dado forma a la sociedad australiana, la población y cultura australiana, su clima y su medio ambiente y la estructura del gobierno. Entonces, comencemos por un poco de historia australiana. La población indígena de Australia, conocida como los aborígenes, se remontan a 60.000 años y se cree que emigraron a Australia desde Papúa Nueva Guinea, al norte de Australia a través de un puente de tierra que existió durante la era del hielo. Los aborígenes se establecieron en todas partes de Australia y son posiblemente la cultura continua más antigua de la historia humana. ¡Qué increíble! Antes de la ocupación europea, se estima que la población aborigen era entre 30.000 a 1 millón. Su población consistía en 500 distintos grupos culturales que hablaban 250 idiomas distintos. Los aborígenes eran cazadores y recolectores, se movían dentro de una amplia zona territorial y llevaban consigo pocas pertenencias necesarias para la caza y preparación de alimentos. En áreas de abundantes fuentes de alimentación, permanecían en una área relativamente pequeña, pero en regiones secas, en donde el agua y alimentos eran escasos, atravesaban distancias más grandes para cazar. La sociedad aborigen tradicional es una compleja red de relaciones de parentesco. Todos los miembros de la familia tienen su propio rol y responsabilidad. No existe ningún gobierno o autoridad formal, pero el control social funciona a través de los adultos mayores y sus creencias llamadas el dreaming. Estas creencias son expresadas a través de sus historias, música, arte y baile. Las historias del Dreamtime son preservadas y transmitidas de generación en generación. Unos exploradores europeos desembarcaron en las costas norte y oeste de Australia y el sur de Tasmania en los años 1600. Sin embargo, no fue hasta el año 1770 que el explorador británico James Cook descubrió y cartografió por primera vez la costa este de Australia, nombrándola New South Wales. Este asentamiento británico se estableció en 1788 como una colonia en Botany Bay, que más tarde se convirtió en la ciudad de Sydney. Desde este punto de comienzo, la colonización de Australia creció rápidamente a través de todo el continente. Durante los 100 años siguientes, colonias adicionales fueron establecidas cerca de las ciudades que ahora son Hobart, Brisbane, Perth y Melbourne. Gran Bretaña mandó más de 160.000 prisioneros a Australia a lo largo de los siguientes 80 años. Luego, más personas migraron desde Gran Bretaña e Irlanda a mediados del siglo XIX. Durante este tiempo se estableció la industria de lana y se descubrió oro. Entre 1852 y 1889, aproximadamente 40.000 inmigrantes chinos viajaron a Australia en búsqueda de oro. Gobernar las colonias desde Gran Bretaña fue difícil y por lo tanto, en 1850 el gobierno británico le dio a las colonias el poder para crear sus propias leyes. Hacia fines del siglo XIX, Australia consistía en 6 colonias autónomas: New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland, South Australia y Western Australia. Cada colonia tenía su propio poder político, con su propio parlamento, gobernador, leyes y regulaciones. En 1901 se acordó que se unieran las colonias, por lo que se creó un gobierno nacional el 1 de enero del año 1901, conocido como Federation.
Así es como Australia se convirtió en un país unido. En 1915, Australia entró a la Primera Guerra Mundial en apoyo a Gran Bretaña y se unió con Nueva Zelanda para crear los Anzac, que lucharon en Gallipoli. Australia recuerda las 26.000 vidas que se perdieron el 25 de abril cada año. Este día se llama Anzac Day y celebra a los valientes soldados a través de un feriado nacional. Casi 1 millón de australianos también lucharon en la Segunda Guerra Mundial. El continente australiano fue atacado por Japón con el bombardeo de Darwin y los submarinos en el puerto de Sydney. Afortunadamente, el ataque no tuvo éxito. Desde la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 7 millones de personas han migrado a Australia y han influenciado todos los aspectos de la sociedad. Hoy en día, casi 1 de cada 4 australianos nació en el extranjero. Es realmente una sociedad multicultural. Ahora hablaremos de la población y cultura australiana. La población australiana es de casi 26 millones de habitantes, que en comparación con otros países no es un gran número. Debido a su gran área de aproximadamente 7.7 millones de kilómetros cuadrados, Australia es uno de los países menos densamente poblados del mundo. Debido a que el centro de Australia es tan seco, la mayoría de la población habita los lugares cerca de la costa. En consecuencia, los australianos se encuentran entre las personas más urbanizadas del mundo, con un poco más del 60% viviendo en las ciudades capitales. Los australianos se enorgullecen de su amabilidad y de diversidad cultural. La sociedad australiana es considerada segura, amigable, sofisticada, multicultural y armoniosa. Muchos grupos étnicos están representados en Australia, convirtiéndolo en uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. La mezcla multicultural de Australia está compuesta por un 25% de australianos nacidos en otro país y un 25% de australianos con al menos un padre que nació en el extranjero y un 2% de australianos de ascendencia aborigen e isleño del Estrecho de Torres. La combinación de comunidades inmigrantes de Australia proviene de más de 140 países de todo el mundo. Bastante sorprendente. El idioma oficial de Australia es el inglés. Sin embargo, se hablan más de 200 idiomas adicionales en hogares australianos. Más de 3.1 millón de australianos hablan otro idioma que no es inglés en casa. Aunque el acento australiano es distinto al de otros países de habla inglesa, en general es fácil de entender. Hay algunas pequeñas diferencias entre el acento de quienes viven en la ciudad y el campo, y también entre los habitantes de distintos estados y territorios. Lo que algunos visitantes encuentran más difícil es entender los modismos. A los australianos les encanta acortar palabras. Esto se llama Australian slang. Por ejemplo, algunos australianos podrán decir arbor en vez de afternoon, o Barbie en vez de barbecue, o roo en vez de kangaroo. Esto puede ser gracioso, pero a veces es difícil para los visitantes, a veces no entienden. Sobre el tema de religión, Australia es predominantemente un país cristiano. Sin embargo, todas las religiones son representadas en la sociedad australiana. Los australianos respetan la libertad de practicar la religión de su elección. Iglesias, mezquitas, templos y sinagogas están ubicadas en las grandes ciudades. Representan la mezcla de diversas culturas y ayuda a los visitantes a conocer otras personas en comunidades similares. Y ahora, seguramente, quieres averiguar sobre el clima y medio ambiente australiano. Australia tiene un clima relativamente cálido,
Pero debido a que es un continente grande, el clima puede variar desde el clima más mediterráneo del sur de 4 estaciones hasta el clima más tropical del norte de estaciones secas y húmedas. En general, las ciudades tienden a tener climas templados y muchos días hermosos de sol. Las partes del sur de Australia son templadas, con inviernos frescos y húmedos y veranos cálidos y secos. En las regiones del sur a veces hay nieve, pero solo en las zonas de montaña. Los estados del norte son más tropicales. Por ejemplo, Brisbane y Darwin tienen patrones climáticos tropicales con alta humedad durante las estaciones de lluvia. El clima de Sydney es más subtropical, con veranos cálidos, humedad moderada e inviernos fríos. Es importante destacar que Australia es reconocido por tener un medio ambiente limpio y bajos niveles de contaminación. Australia tiene una gran variedad única de flora y fauna. La principal razón de esto es la historia geográfica y el aislamiento que tiene como continente. Australia tiene algunos de los animales más tiernos del mundo. A los visitantes les encanta poder abrazar un koala en algunos de los zoológicos nativos. Es uno de los pocos países del mundo que tienen un número tan alto de marsupiales. Mamíferos marsupiales dan a luz a sus crías y las transportan en una bolsa de piel hasta que pueden valerse por sí mismos. Canguros, koalas y wombats son marsupiales. Australia también tiene mamíferos monotremas que ponen huevos en lugar de dar a luz. Estos son el ornitorrinco y el equidna. La biodiversidad de Australia ha cambiado en los últimos 200 años. Muchas plantas y animales han sido introducidos de otras partes del mundo, lo cual ha causado un impacto negativo sobre las especies nativas. Sin embargo, hay muchos programas financiados por el gobierno australiano y organizaciones privadas para tratar de combatir esto. Australia es un continente insular con un paisaje que consiste en mesetas bajas y largas cordilleras escarpadas. Por ejemplo, la gran cordillera divisora que tiene Australia comienza en el centro de Victoria y se extiende hasta el norte de Queensland y tiene miles de kilómetros de longitud. El paisaje del norte tropical consiste en selva que conducen a grandes áreas de pastizales. Estos se funden en los desiertos centrales, que son los más grandes del mundo fuera del Sahara. Esta parte de Australia se llama el Centro Rojo o Red Center, debido al color particular de la arena roja que lo rodea. Australia tiene 3 maravillas naturales: la Gran Barrera de Coral, Uluru y el desierto de Tasmania. La Gran Barrera de Coral, ubicada en Queensland, se extiende sobre más de 2.000 kilómetros sobre la plataforma continental noroeste de Australia y cubre un área de casi 35 millones de hectáreas. Comienza desde el norte de Fraser Island hasta la punta de Cabo York y tiene una vida marina increíble. La Gran Barrera de Coral es el paraíso para buceadores, con 2.900 arrecifes individuales, 71 islas de coral, 350 especies distintas de coral y más de 1.500 especies de peces. También es un lugar de cría de ballenas y terreno de alimentación para especies en peligro de extinción, como dugongos y tortugas. El Uluru Kata Tjuta National Park, ubicado en el Territorio del Norte, cubre más de 132.566 hectáreas cerca del centro de Australia y es el hogar de los aborígenes Anangu. Contiene una gama de características notables como los monolitos de Uluru y Kata Tjuta. El parque es administrado por Parks Australia y el pueblo Anangu. El Uluru ha tenido un significado religioso, cultural y territorial para los aborígenes del desierto oeste por miles de años.
Tiene 340 metros de altura y una circunferencia de 9.4 kilómetros y posee un color rojo intenso. Lo puedes ver a kilómetros de distancia. El estado insular de Tasmania hacia el sur está separado de Australia continental. El Tasmanian Wilderness World Heritage Area es una de las mayores reservas de conservación en Australia. Cubre aproximadamente 1.38 millones de hectáreas o el 20% de la isla de Tasmania y es una de las 3 áreas silvestres templadas que quedan en el hemisferio sur. Esta área contiene rocas de cada periodo geológico y posee una gran diversidad de plantas. Aquí se encuentran los pinos de Won, algunos tienen más de 2000 años y son uno de los árboles más antiguos del mundo. Es tiempo de averiguar más sobre las ciudades australianas y los 7 estados y territorios. Canberra es la capital federal de Australia, ubicada en el territorio capital de Australia y es la ciudad interior más grande del país. Ubicado en un amplio valle del sur de New South Wales, Canberra es una ciudad junto al lago rodeada de parques hermosos, matorrales, frondosos suburbios y es donde reside el gobierno australiano. Canberra se ubica a solo 3 horas en auto o 45 minutos en avión del suroeste de Sydney. Tiene muchas atracciones nacionales, embajadas y edificios públicos, tales como la Casa de Parlamento, el Memorial de Guerra australiano, la Galería Nacional de Australia y el Museo Nacional de Australia. Sydney está ubicado en el estado de New South Wales, el estado más antiguo de Australia. Una llanura costera angosta que atraviesa toda su costa este y al oeste se encuentra la gran cordillera divisora de Sydney. Sydney es una ciudad hermosa, ubicada en la costa con playas preciosas. New South Wales es el estado más poblado de Australia y la mayoría de sus habitantes vive en la costa. Tiene bosques densos, desiertos y playas doradas en su costa norte. El sistema fluvial más largo de Australia, el Murray-Darling, se ubica en este estado. New South Wales es famoso por tener el Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge y las Montañas Azules, un parque nacional a 1 hora del oeste de Sydney. Con una población de 5 millones de personas, Sydney es un destino popular para turistas y regularmente está rankeado entre las 10 ciudades más habitables del mundo. Darwin se ubica en el territorio del norte. El interior es conocido por su desierto central llamado el Centro Rojo. Sus principales características son cadenas montañosas escarpadas y enormes rocas que se elevan desde las llanuras del desierto. El Uluru es la característica geológica más famosa de la región. Darwin originalmente se estableció como un puerto y centro de la industria de ganadería. Riqueza mineral y turismo se han vuelto importantes desde entonces y Darwin se ha reinventado recientemente como una puerta de entrada a Asia. El territorio del norte es famoso por el Parque Nacional Kakudu, al oeste de Darwin, Alice Springs, un pueblo en el centro del territorio del norte, y el Parque Nacional de Catherine Gorge, al sureste de Darwin. Brisbane se ubica en el estado de Queensland, que cubre aproximadamente 1/5 del área de Australia. A lo largo de la costa este hay llanuras fértiles y valles fluviales que pueden extenderse hasta 200 kilómetros tierra adentro. El gran rango divisorio limita con estas tierras bajas, extendiéndose hacia el sur desde el Cabo de York hasta la frontera de New South Wales. Los principales productos agrícolas son frutas, carne y lana. Brisbane es reconocido por sus días soleados y su clima tropical, y actualmente es la ciudad que está creciendo más rápidamente en Australia. Justo al norte de Brisbane hay playas y lagos costeros del maravilloso Sunshine Coast, y hacia el sur se encuentra el destino turístico popular, el Gold Coast. Este es famoso por sus parques de entretención y playas de surf. Queensland es famoso por las selvas tropicales del extremo norte, el gran arrecife de coral, Fraser Island, la isla de arena más grande del mundo, y el Gold Coast, un destino de vacaciones para turistas nacionales e internacionales.
Adelaide se ubica en el estado de South Australia, el estado más seco del país. Más del 60% de South Australia es desierto y el 80% recibe menos de 250 mililitros de lluvia por año. Sin embargo, la esquina sureste del estado, en donde se ubica Adelaide, tiene veranos secos y inviernos lluviosos. Junto con el suelo fértil, este clima es ideal para cultivar vinos y muchas de las regiones vinícolas son famosos por la calidad de sus vinos, reconocidos a nivel internacional. Adelaide, ubicado en la costa, es una ciudad hermosa, rodeado de parques y es el hogar del 73% de los habitantes de South Australia. South Australia es famoso por el Barossa Valley, una zona importante de cultivo de vino al noroeste de Adelaide. Kirby Petty, una ciudad minera de ópalos en el norte que está situada principalmente bajo tierra debido al calor, también es famoso por el Festival de Artes de Adelaide, un festival de clase mundial que se realiza cada año. Hobart se ubica en Tasmania, que es una tierra que fue separada de la de Australia durante la última era del hielo. Tasmania es reconocido por sus animales y belleza natural y única. Los parques nacionales ofrecen una de las últimas áreas verdes salvajes en el mundo. Tasmania tiene importantes industrias agrícolas, forestales, hidroeléctricas, mineras y pesqueras. Hobart es una ciudad hermosa ubicada en el punto sur de Tasmania y es reconocido por su calidad de comida y ostras increíbles. Tasmania es famoso por el sitio histórico de Port Arthur, esto una vez fue una cárcel, la carrera de yates de Sydney a Hobart que empieza cada año el 26 de diciembre y es famoso por su belleza y caminatas naturales. Muchas de las áreas al aire libre solo se pueden acceder a pie. Melbourne se ubica en el estado de Victoria, el estado más pequeño de Australia. Melbourne tiene arquitectura colonial y contemporánea, parques botánicos hermosos, restaurantes excelentes, moda, café y una comunidad artística vibrante. Melbourne es también considerado la capital deportiva de Australia y celebra la carrera de caballos de la Melbourne Cup, el Australian Open de tenis y el Grand Prix, carrera de autos cada año. El High Country de Victoria ofrece uno de los mejores lugares para escalar y esquiar en Australia. Victoria es famoso por los Goldfields en el centro, eventos deportivos y el Great Ocean Road, un espectacular camino costero oceánico al oeste de Melbourne. Perth se ubica en Western Australia y es el estado más grande de Australia. Perth se ubica en el Swan River y tiene todas las comodidades modernas, mientras que mantiene un estilo de vida relajado y saludable. Playas de arena blanca están a solo minutos de la ciudad y hay olas de surf fantásticas hacia el sur. Ricas tierras de cultivo se encuentran tierra adentro, así como uno de los yacimientos de oro más productivos del mundo. La riqueza del estado también incluye hierro, níquel, trigo y lana, que se explotan principalmente desde el puerto de Fremantle hacia el sur de Perth. El norte del estado posee una gran variedad de atracciones tales como parques nacionales, playas hermosas de Broome y los delfines amistosos en Monkey Mia. Western Australia es famoso por el Kalgoorlie, una ciudad minera ubicada en el desierto oeste, Ningaloo Marine Park, 1200 kilómetros al norte de Perth, y el Parque Nacional de Kimberley al noroeste y la ciudad de Fremantle. Y por último, les contaré sobre el gobierno australiano. Esto es importante. Australia tiene 3 niveles de gobierno: federal, estatal y gobierno local. El gobierno federal de Australia es una democracia parlamentaria liberal y está basada en la libertad de expresión y tolerancia religiosa. La Constitución de Australia describe todas las actividades federales y responsabilidades, incluyendo las relaciones extranjeras y de comercio, y de defensa e inmigración. Otros aspectos de gobernanza son compartidos entre los estados y gobierno federal. Por ejemplo, los gobiernos federales y estatales cooperan en la administración de las leyes que rigen la educación en Australia. El gobierno australiano se basa en un parlamento elegido popularmente en 2 cámaras: la Casa de Representantes o la Cámara Baja y el Senado o Cámara Alta.
Los representantes son electos por las personas mayores de 18 y representan un área específica de las personas que residen ahí, conocidas como su electorado. Hay dos partidos principales y varios partidos menores. El partido que obtiene la mayoría de los representantes electos, conocidos como seats, en la Cámara de Representantes, forma el gobierno. El líder del gobierno federal es el primer ministro. Ministros de gobierno son seleccionados y determinados por el primer ministro, desde la Cámara Baja y Alta en el poder. Cada estado y territorio tiene su propio gobierno y líder elegido democráticamente. El líder del gobierno estatal se llama el Premier. El líder territorial se llama Chief Minister. Los parlamentos estatales son sujetos a la Constitución Nacional, así como a sus constituciones estatales. En la práctica, los gobiernos federales y estatales cooperan en muchas áreas, tales como educación, transporte, salud y aplicación de la ley. Los consejos de gobierno locales controlan las zonas urbanas y rurales, ocupándose de asuntos como transporte local, recolección de basura y urbanismo. Los consejos locales activamente brindan servicios tales como bibliotecas, colegios, servicios de guardería, junto con actividades y eventos. El líder del consejo se titula Mayor. Y hemos llegado al final del primer capítulo de Study in Australia TV. Espero que hayas aprendido mucho sobre la historia, cultura, clima, medio ambiente australiano y también sobre cómo es gobernado. Si tienen dudas, por favor, contáctanos. Nos encantaría saber de ustedes. ¡Adiós!